El crepúsculo se cernía sobre Madrid, tiñendo el cielo con tonos de naranja desvaído y azul índigo profundo, cuando la puerta se cerró detrás de mí con un golpe sordo y definitivo. Resonó por la escalera, rebotando en las viejas paredes como una sentencia. Mi padre, Ricardo, se erguía al otro lado, su silueta visible a través del cristal esmerilado, una estatua de ira. Sus últimas palabras, abrasadoras e implacables, aún zumbaban en mis oídos, ahogando el rumor de la ciudad vespertina. No eres un hombre. Deshonras mi apellido. Fuera de aquí. Me quedé allí, sobre las tablas crujientes del rellano de la vieja casa en Lavapiés, con la mochila llena de algunas pertenencias y el corazón que parecía a punto de estallar. El aire a mi alrededor se había vuelto gélido, aunque hacía solo unos minutos me ahogaba en el calor de su furia. Lo había descubierto. Descubrió que no había presentado mis documentos para el servicio militar, que en su lugar había enviado una solicitud de beca a la Universidad Complutense, a la Facultad de Historia. Mi sueño silencioso y tenaz, que había cultivado en secreto mientras él me dibujaba un futuro en los cuarteles, en uniforme, con un arma en las manos. Para él, ese era el único camino digno para un hombre de verdad, para continuar con el ilustre apellido. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. No aquí, no ahora, no frente a esta puerta cerrada, detrás de la cual se quedó toda mi vida, mi infancia, mi pasado. Yo era Mateo, un joven de 19 años que acababa de quedarse sin hogar. Sin hogar en la ciudad que siempre había sido mi hogar. Bajé las escaleras, cada paso resonando con un golpe sordo en mi pecho. En la calle, el Madrid vespertino bullía de vida. Risas de las tabernas, tintineo de copas, fragmentos de flamenco que llegaban desde ventanas abiertas. Todo me parecía ajeno, lejano, burlón. Caminé por las estrechas calles de Lavapiés, pasando junto a grafitis en las paredes, junto a personas que se apresuraban en sus asuntos, sin notar al joven con la mirada apagada y la mochila. ¿A dónde ir? No tenía a nadie. Mi madre había fallecido hacía varios años, dejándome al cuidado de un padre que siempre fue más un comandante que un progenitor. ¿Amigos? Todos mis amigos eran de la escuela, de ese mundo que acababa de derrumbarse. Me daba vergüenza. Una vergüenza insoportable. Confesarles que me habían echado de casa por no querer ser un hombre, según la definición de mi padre. Llegué a la Plaza Mayor. Los turistas tomaban fotos. Los niños perseguían palomas. Me senté en un frío banco de piedra, observando cómo los últimos rayos de sol se filtraban a través de los arcos. Una sola pregunta rondaba en mi cabeza. ¿Y ahora qué? Saqué mi teléfono. La batería estaba casi agotada. Marqué el número de mi único tío, el hermano de mi madre, que vivía en algún lugar de Valencia. Los tonos sonaron interminablemente, y luego, las frases cortas e indiferentes del contestador automático. Nadie respondió. Mis dedos temblaban. Sentí la desesperación ascender por mi garganta, como tentáculos fríos rodeando mi corazón. La noche cayó sobre la ciudad. El frío calaba mi chaqueta fina. Deambulé por las calles, tratando de encontrar algún refugio. Los parques estaban cerrados. Cafeterías y tiendas cerraban una tras otra. Finalmente, terminé en el barrio de Atocha, cerca de la estación. Allí hacía un poco más de calor, y la gente iba y venía constantemente, lo que creaba una ilusión de seguridad. Encontré un rincón escondido detrás de un cartel publicitario e intenté dormir, acurrucado, pero cada susurro, cada sonido de tren me hacía sobresaltarme. Las palabras de mi padre, como una marca al rojo vivo, me quemaban el cerebro. No eres un hombre. Siempre intenté ser como él quería que fuera. Fuerte, impasible, decidido. Iba a boxeo, aunque odiaba las peleas. Estudiaba con excelente para que se sintiera orgulloso de mí. Incluso intenté interesarme por sus historias militares, aunque me parecían aburridas y duras. Pero no podía convertirme en lo que él quería. Mi alma anhelaba los libros, la historia, el suave murmullo de las páginas en la biblioteca, no el estruendo de un campo de tiro. Los días siguientes fueron una pesadilla borrosa. Me alimentaba de lo que encontraba en los cubos de basura, bebía agua de las fuentes. Mi teléfono se agotó por completo. Me sentía invisible, como un fantasma vagando por las calles de Madrid. Frío, hambre,
Miedo constante. Una mañana, al despertar en un banco del Parque del Retiro, sentí un fuerte dolor en el estómago. Estaba débil, me mareaba. Entendí que no podía seguir así. Tenía que hacer algo. Reuniendo las últimas fuerzas, me dirigí a la iglesia más cercana. No era especialmente religioso, pero había oído que allí a veces ayudaban a las personas sin hogar. Dentro, todo era silencio y frescura. El olor a incienso me tranquilizaba. Me senté en un banco, tratando de ordenar mis pensamientos. Poco después, una mujer mayor se acercó al altar. Su cabello estaba recogido en un moño pulcro, y su rostro estaba surcado de arrugas, pero sus ojos brillaban con una bondad sorprendente. Me notó, y su mirada se detuvo en mí más tiempo que la de otros feligreses. Después del servicio se acercó. «Joven, ¿se encuentra bien?» Su voz era suave, pero tenía un tono de acero. No pude pronunciar una palabra, simplemente negué con la cabeza. ¿Tiene hambre? Me ofreció un pequeño bollo y una botella de agua. Me llamo Elena. Trabajo en el centro parroquial de aquí cerca. Ayudamos a quienes se encuentran en una situación difícil. Tomé la comida, y fue el bollo más delicioso de mi vida. Bebí el agua con avidez. Elena esperó pacientemente, sin hacer preguntas innecesarias, solo observándome. Cuando terminé, volvió a hablar. Si no tiene a dónde ir, venga con nosotros. El centro El Refugio está en la calle Embajadores, 45. Abrimos hasta las 6 de la tarde. Allí podrá comer, descansar, nadie le juzgará. Sus palabras eran sencillas, pero me llegaron al alma. Por primera vez en varios días sentí algo parecido a la esperanza. Le di las gracias, y ella sonrió. Su sonrisa era cálida, como el sol de verano. Encontré el refugio sin dificultad. Era un edificio modesto de 2 pisos, un poco deteriorado, pero con ventanas limpias y un letrero brillante. Dentro, reinaba un ambiente animado. Personas de todas las edades sentadas en las mesas, comiendo, conversando. Olía a comida caliente y café. Me recibió un hombre alto y delgado con un rostro cansado pero amable. Se presentó como Juan, el asistente de Elena. Me mostró dónde podía asearme, me dio ropa limpia y me condujo a una mesa. La comida era sencilla, pero caliente y sustanciosa. Comí lentamente, saboreando cada bocado. Después de la comida, Elena se me acercó de nuevo. «Mateo, ¿verdad?» Me miró con comprensión. «Juan me dijo que estás aquí. Puedes quedarte con nosotros unos días. Tenemos una pequeña habitación en el segundo piso que usamos para voluntarios. Si estás dispuesto a ayudarnos en el centro, es tuya». Asentí. Cualquier trabajo era mejor que vagar sin rumbo. «¿En qué puedo ayudar?» Mi voz estaba ronca por el largo silencio. «Siempre hay trabajo», sonrió Elena. «Puedes ayudar en la cocina, limpiar, organizar las donaciones. Y mañana, si quieres, puedes ayudarme con los documentos. Veo que eres un chico inteligente». Empecé a trabajar en El Refugio. Al principio fue difícil. Mi cuerpo dolía por la desnutrición y el frío, y mi alma aún estaba herida. Pero cada día pasado entre esas personas me cambiaba. Vi a ancianos que lo habían perdido todo, a madres solteras que luchaban por sobrevivir, a jóvenes, como yo, que se habían quedado en la calle. Sus historias eran diferentes, pero a todos los unía un hilo común: la lucha por la supervivencia, pero también una sorprendente resistencia. Ayudé en la cocina, pelando verduras, lavando platos, clasificaba la ropa que traía la gente. Incluso empecé a ayudar a Elena con los papeles. Rellenaba formularios, introducía datos en el ordenador. Resultó que se me daba bastante bien. Mis manos, que mi padre quería ver en el gatillo, ahora manejaban hábilmente el teclado. Elena era una mujer increíble. No solo alimentaba y daba refugio, sino que infundía esperanza. Escuchaba a cada persona que acudía a ella con la misma atención, ya fuera una persona sin hogar o un funcionario. Hablaba de justicia, de dignidad, de que toda persona merece una oportunidad. Una tarde, cuando nos quedamos solos, revisando libros viejos, me preguntó: «Mateo, ¿estudiaste, verdad? Veo cómo te atraen los libros». Le conté mi sueño sobre la Universidad Complutense, sobre la Facultad de Historia, y sobre cómo mi padre me había echado. Elena escuchó en silencio, asintiendo. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro. «Tu padre quizás
No entiende lo que es la verdadera fuerza, Mateo. La fuerza no está en llevar un uniforme o en seguir órdenes. La fuerza está en ser fiel a ti mismo, a tus convicciones. En luchar por tu futuro, incluso cuando el mundo entero está en tu contra. Tu sueño de estudiar no es una debilidad. Esa es tu verdadera fuerza. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez sentí que alguien me entendía. Me aceptaba tal como era. No eres un hombre. Las palabras de mi padre que tanto tiempo me habían perseguido comenzaron a perder su poder. Empecé a creer que, después de todo, sí era un hombre, pero a mi manera, de otra forma. Los días se convirtieron en semanas. Me convertí en una parte integral de El Refugio. Ayudaba a Juan, que se había convertido casi en un hermano para mí, y a Elena, que se había convertido en una segunda madre. Incluso empecé a enseñar español a los migrantes que venían a pedir ayuda. Mi pasión por la historia no había disminuido. Por las tardes, cuando todos se marchaban, me sentaba en la pequeña biblioteca del centro, devorando libros. Elena me trajo varios libros de texto de historia que alguien había donado. Los leía con avidez, tomando notas, sintiendo cómo mi cerebro volvía a la vida. Un día, mientras estaba en la biblioteca, Juan me trajo una carta. El sobre era grueso, sin remitente, pero la letra me era dolorosamente familiar. Era la letra de mi padre. Mi corazón se aceleró, mis manos temblaron. No la abrí de inmediato. Sentía cómo las viejas heridas comenzaban a sangrar de nuevo. Juan notó mi estado. ¿Pasa algo, Mateo? Es de mi padre, susurré. Juan asintió. No tienes que leerla si no quieres. Respiré hondo. Tenía que hacerlo. Abrí el sobre. Dentro había solo unas pocas líneas, escritas con letra firme pero descuidada. He oído que estás en Madrid. Si has recapacitado y estás dispuesto a ser un hombre, sabes dónde encontrarme. Si no, entonces para mí no tengo un hijo. Ricardo. La rabia estalló dentro de mí, brillante y abrasadora. Ni siquiera se disculpó. No preguntó cómo estaba, si estaba vivo. Simplemente volvió a poner una condición. Ser un hombre, a su manera. Arrugué la carta. Todavía no entiende, le dije a Juan, y mi voz temblaba por las emociones contenidas. Todavía cree que tengo que ser como él quiere. Juan me puso una mano en el hombro. ¿Y tú? ¿Quieres ser así? Lo miré. En sus ojos no había juicio, solo comprensión. No respondí con firmeza. Quiero ser yo mismo. Quiero estudiar. Quiero ayudar a la gente como Elena y tú. Quiero ser un hombre que no tiene miedo de ser quien es. En ese momento, algo hizo clic dentro de mí. Me sentí libre, libre de sus expectativas, de su ira. Comprendí que sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Estaba vivo, era fuerte, estaba en mi propio camino. Unas semanas después, llegó una carta de la Universidad Complutense. Había obtenido la beca. Fue increíble. Corrí hacia Elena, agitando la carta. Me abrazó y sentí que las lágrimas acudían a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Estoy tan orgullosa de ti, Mateo, dijo ella. Sus ojos brillaban. Esto es solo el comienzo. Comencé a prepararme para la universidad. Durante el día trabajaba en El Refugio y por las tardes y noches estudiaba. Me sentía lleno de energía, a pesar del cansancio. Sabía por qué lo hacía. Lo hacía por mí mismo. Un día, mientras caminaba por la Gran Vía, de regreso de la biblioteca, lo vi, a mi padre. Estaba parado frente a un escaparate, mirando relojes. Se veía igual que siempre, estricto, erguido, con la misma postura arrogante. Mi corazón se encogió por un instante, pero luego sentí calma. No me escondí. Simplemente pasé de largo, sin mirarlo, pero sabiendo que me había visto. Sentí su mirada en mi espalda, pesada y llena de desaprobación, pero ya no me importaba. Estaba siguiendo mi propio camino. La vida en el refugio se convirtió en mi nuevo hogar, y Elena y Juan en mi nueva familia. Entré en la universidad, y fue una sensación increíble sentarme en las aulas, escuchar a los profesores, debatir sobre historia con estudiantes igual de apasionados. Todavía trabajaba en el centro, ayudando en lo que podía. Mi vida estaba llena, tenía sentido, pero algunas cosas seguían siendo inciertas. Mi situación oficial todavía era sin hogar en los documentos, aunque tenía un techo sobre mi cabeza.
La amenaza del regreso de mi padre, que podría volver a aparecer en mi vida, siempre planeaba en segundo plano. Y aunque estaba seguro de mi elección, a veces, en el silencio de la noche, las palabras de mi padre aún intentaban infiltrarse en mi conciencia, haciéndome dudar, pero había aprendido a rechazarlas. Sabía quién era. En una de esas tardes lluviosas, mientras estaba sentado en la biblioteca de El Refugio, preparándome para un examen, Elena se acercó a mí. Mateo dijo, su voz un poco emocionada. Tengo algo para ti. Me tendió un libro gastado con tapas de cuero. Era un antiguo libro de historia de Madrid, con páginas amarillentas y grabados. Esto pertenecía a mi abuelo, explicó. Él era historiador como tú. Siempre decía que la historia no son solo hechos, son historias de personas, sus luchas, sus esperanzas. Creo que debe ser tuyo. Tomé el libro. Era pesado y olía a papel viejo y sabiduría. Miré a Elena, y en sus ojos vi no solo bondad, sino un amor profundo e incondicional. Era lo que tanto me había faltado. Gracias, Elena, susurré, y esta vez las lágrimas corrían por mis mejillas libremente, sin vergüenza. Gracias por todo. Ella sonrió. Tu historia apenas comienza, Mateo, y estoy segura de que será grandiosa. Abrí el libro, y en la primera página, escrita con letra caligráfica, ponía, la historia no es solo el pasado, es el futuro que construimos hoy. Cerré los ojos, inhalando el olor de las páginas antiguas. Mi padre, quizás, todavía estaba enojado. Quizás nunca me aceptaría, pero eso ya no importaba. Había encontrado mi camino. Había encontrado mi familia. Y mi historia apenas comenzaba.